¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar? Como tu Press Control trae una instalación prehecha, vamos a conectar esa instalación a la bomba de agua. A continuación te mostramos cómo lo vas a hacer. La bomba de agua tiene la instalación prehecha también. Tiene un cable verde, que es la tierra física, tiene un cable negro y un cable blanco. Aquí va conectada la entrada de alimentación y en el cable verde la tierra física. Nuestro Press Control también tiene 3 cables de conexión. El cable verde con amarillo, que es tierra física, cable marrón y cable azul. El cable azul y el cable marrón van conectados al cable blanco y al cable negro. Y el cable verde con amarillo al cable verde de la bomba de agua. Aquí, como quiera que conectes estos cables, aquí a la entrada de alimentación de la bomba de agua, va a encender bien como quiera. Con lo único que tienen que tener cuidado es con la tierra física. Y primero van a conectar la tierra física al cable verde que viene de la bomba de agua para aterrizarla a chasis de la bomba. Ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar tape en esa conexión primero. El siguiente paso es conectar el cable marrón al cable negro. Y le colocas tape también. Y por último, conectar el cable azul al cable blanco. Y también le colocamos tape a esta parte. La conexión sería la siguiente: cable azul con cable blanco, cable marrón con cable negro y cable verde con cable verde. Y aislamos aquí muy bien. Ya ahí tenemos colocado el Press Control en la bomba de agua y conectado. Podemos hacer una prueba de encendido. La bomba se va a apagar unos segundos después porque no está succionando agua, ni está llegando agua aquí al Press Control. Y por eso se va a apagar. Vamos a hacer la prueba de encendido. Le cambié la entrada de alimentación al Press Control. ¿Por qué? Porque este cable no trae tierra física. Y tuve que colocar este cable blanco que tengo aquí, que sí trae tierra física. Entonces conecto la bomba aquí y la vamos a encender. Observen cómo encendió y observen nuestro Press Control cómo se va a apagar por seguridad porque no tiene agua. Reseteo aquí. Si me quedo con el pulsado, enciende. Se apaga. Si quiero que encienda nuevamente, desconecto esto de la red de alimentación y vuelvo y la conecto. Y ella enciende rápidamente. Y vuelve y apaga por protección. Vamos ahora a instalar nuestra bomba de agua con nuestro Press Control en la casa donde lo vamos a colocar. Y ahí te vamos a mostrar el final de este video y de esta instalación que hemos realizado para ti. Ok, mi gente de YouTube, ya tenemos aquí la bomba instalada. Colocamos aquí una unión universal a 3/4. Hacia la bomba periférica de 3/4 de HP.
Aquí tenemos ya la llave de paso de sangrado. Colocamos aquí una llave para presurizar el sistema desde aquí hasta el press control. Aquí colocamos una unión universal de media. Recuerden que la salida de descarga hacia la casa está colocada en tubería de media pulgada. Por eso expliqué en el video que ustedes van a ver lo que hicieron aquí. ¿Por qué no pusieron esa tubería también a 3/4? Si esta iba a 3/4, la de entrada de succión, y la pusieron de media. Voy a abrir esta llave para que vean el presurizador y la bomba encendida. Observen nuestra bomba encendida con nuestro presurizador. Si yo cierro esta llave de paso así, el presurizador empezará a presurizar y se apagará por presión. Cuando el reservorio tinaco se llene, hará esto, se apagará el presurizador. Volvemos y abrimos la llave de paso y te mostramos cada una de las llaves de esta residencia abierta y la bomba succionando agua y mandando agua a presión. Observen la ducha. Cerramos aquí. Mi gente de YouTube, observen el trabajo que el cliente me pidió que le hiciera. Nos pidió que le instaláramos estos filtros que él compró. Observen cómo lo instalamos, observen lo que hicimos aquí. Observen la instalación de nuestro tinaco. Lo colocamos en una tarima plástica para que el tinaco no quede directo al plato o al suelo. Observen aquí, utilizamos una unión universal aquí. También utilizamos aquí un codo de 45 grados, igual que aquí. Y observen esta instalación que hicimos aquí, mi gente de YouTube. Por aquí es la entrada de agua, de descarga de la bomba. Colocamos esta llave de paso por seguridad aquí, por si tenemos que hacer cualquier trabajo en la casa. Colocamos aquí una válvula check. Colocamos aquí el tubo de respiradero. Y aquí tenemos el tubo que descarga el agua hacia el tinaco reservorio y que pasa por los filtros que instalamos. Si tenemos que lavar el tinaco en algún momento, solamente tenemos que retirar aquí esta unión universal. Aquí coloqué un adaptador macho de 3/4 y dentro del tinaco o reservorio coloqué un adaptador hembra de 3/4 y entonces lo enrosqué por si tengo que retirar esta tubería que va aquí, mi gente de YouTube.
y así poder lavar o limpiar el tinaco. Y aquí está la unión universal que le expliqué, que solamente hay que retirar, y este tinaco lo desarmamos completamente y lo podemos limpiar, y toda la instalación se quedará en su lugar. Aquí tenemos otra llave de paso también por seguridad. Todo esto es seguridad para esta instalación. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones.